Bien, pues les agradezco a los que están presentes. Espero que sea de su agrado lo que vamos a platicar el día de hoy. El tema es las responsabilidades administrativas y los derechos humanos. Recordando muy brevemente el tema de los derechos humanos, esto es, digo, todos los que están aquí presentes son expertos en el tema y no quisiera aburrirlos con un repaso de algo que ya conocen, pero a manera de introducción, para entrar ya al tema de fondo, quisiera yo exponerles que el tema de los derechos humanos, como que lo damos por sentado, que es muy sencillo pues, entender su dimensión y su alcance. Sin embargo, creo que habría que repasar un poquito qué tan sencillo realmente es entender el alcance que tienen los derechos humanos por las nuevas corrientes que hoy están completamente revolucionando la idea de los derechos humanos. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, Lic Vargas, que sería esta, muy sencilla, ¿no? Primero hablamos de que los derechos humanos no siempre han sido concebidos de la misma manera. Los derechos humanos históricamente han tenido una serie de etapas de evolución hasta llegar a lo que hoy es la concepción moderna de los derechos humanos. No obstante, existe la discusión doctrinal desde qué momento realmente de la historia podemos hablar de derechos humanos y pues digamos que la corriente que a mí me gusta es considerar que los derechos humanos son una corriente realmente un producto moderno. No encontramos desde mi punto de vista los derechos humanos desde la antigüedad, porque el derecho humano como tal pues, es producto de los conflictos sociales, ¿no? que crearon a nuestra humanidad después del absolutismo, ¿no? Nosotros por eso es que este concepto de derechos del hombre que nace de la Revolución Francesa y de la Constitución de Estados Unidos de 1776 y la Revolución de Francia, ¿no? Que termina con la Declaración de los Derechos del Hombre, son producto del fin de un Estado totalitario absolutista, muy al estilo de Luis XVI, ¿no? Recordemos que en aquella época imperaban las teorías de un autor, politólogo muy famoso que era Thomas Hobbes. Thomas Hobbes hizo su teoría esta de Leviatán considerando que el Estado debería ser absoluto y tenía todos los poderes, ¿no? Y así los reyes, pues eran absolutistas. Y en esta visión absolutista es cuando los lores y la gente poderosa de la época trataba de imponerse ante el poderoso y limitar su poder. Entonces, esa limitación del poder de los lores, pues se hizo a través de diferentes documentos históricos que nos demostraron que el poder absoluto pues, corrompe de manera absoluta y no es sano tener un poder absoluto, ¿no? Incluso Luis XVI tenía una frase que es, Luis XIV tenía una frase increíble que decía, l'État c'est moi, el Estado soy yo. Y estos reyes y todos los monarcas, pues gobernaban con base en esta teoría de Leviatán, del poder absoluto, no compartían su poder con nadie y eran completamente, pues obviamente aplastados los derechos individuales y se veía todo en función de un poder soberano absoluto. Esta evolución del oscurantismo en materia de derechos nos llevó a una teoría, ¿no? que es la que imperó en su momento, y es que el Estado, el rey, no tenía derechos absolutos para poder gobernar y que estaba violando derechos. El problema aquí es la idea de que se pueda violar un derecho cuando la legislación era emitida por los reyes, ¿no? ¿Cómo es posible que se viole un derecho de una persona si el derecho lo hace el rey, como decía Luis XIV, ¿no? El État c'est moi, el Estado soy yo. Y entonces, ¿qué no los derechos son los que vienen en las normas, ¿no? Toda esta teoría que nos enseñó Kelsen, que nos ha hecho mucho daño, la teoría kelseniana de la pirámide kelseniana que nos enseñaron a todos en la escuela que las normas nacen de la voluntad del Estado y que lo único que importa en las normas es que vayan hacia abajo de manera jerárquica. Lo único que importa en las normas es que la norma que está abajo derive de la de arriba y que se haya expedido por una autoridad competente. Entonces, ¿cómo es que en la Revolución Francesa y en la Declaración de Estados Unidos de Virginia se logró demostrar que había algo que teníamos derecho todos
y que no estaba en la norma. Y entonces, bueno, pues viene todo este rollo del naturalismo, ¿no? Y considerar que todos tenemos ciertas prerrogativas o derechos por el solo hecho de ser hombres. En ese momento, hombres involucraba mujeres, ¿no? Y entonces se piensa que este absolutismo que hacía Leviatán pues, se antoja como injusto porque hay otra realidad que nos es, digamos, inmanente, ¿no? Por el hecho de nacer. Esa realidad de la inmanencia del derecho humano, se permea todo el sistema jurídico de una manera muy interesante porque ese es el principio que hace que hoy consideremos que en la Constitución podría haber normas que atenten contra la dignidad del ser humano y que esas normas podrían ser violatorias de derechos humanos, no obstante estar en una Constitución. Y son conceptos que hay que pues, como que traer a lo moderno, ¿no? Lo mismo pasó con Hitler, ¿no? ¿Cómo era posible que Hitler actuara incorrectamente si él, en base a una normatividad, establecía en su constitución alemana que tenía derecho a matar a los judíos y que, pues, y después de Hitler, los guardianes del muro en la Alemania federal, ¿no? La Alemania socialista, tienen derecho a matar a la gente que quisiera atravesar el muro de Berlín, ¿no? O sea, si está en una constitución y se supone que el derecho emana de las normas jurídicas en donde está lo incorrecto de que alguien mate a un nazi. Si el positivismo tiene la razón y lo único que importa es lo que está en las normas positivas, y entonces nuestra constitución está bien, ponga lo que ponga, ¿no? O sea, cualquier norma que se establezca en la constitución o que se quite está bien, siempre y cuando esté procesalmente bien hecha, dictaminada por la autoridad que es competente. Y entonces ahí es donde viene toda esta corriente de teóricos, donde pues nos dicen que no, ¿verdad? Que eso no está bien, que el derecho no nada más son normas, que el derecho no nace con el Estado, que antes del Estado y arriba del Estado existe derecho. El derecho no depende del Estado, porque antes de que existiera el primer Estado ya había derecho, y por lo tanto, los derechos del hombre son inmanentes y permeables a todo el sistema jurídico. Esto nos da las dos corrientes que hoy en día como que están en contra, ¿no? La teoría del derecho positivo, en donde nos dice que los derechos humanos solo nacen como una forma de oponerse al poder público y que como tal tiene una característica de relatividad. O sea, el derecho humano, desde el punto de vista de las normas positivas, solo nace con la fin de protegernos en la restricción de los derechos que tenemos nosotros frente al poder público para limitar al poder. Y entonces, desde este punto de vista, los derechos humanos son públicos subjetivos, porque solamente son una protección del gobernado frente a la autoridad en una relación de hacia arriba hacia abajo, o sea, totalmente Estado particular. Pero esa cosmovisión de que el derecho humano sea solamente Estado particular va en contra de todo este rollo que platicamos de los derechos que nacen antes del Estado y que están inmanentes al hombre y que son producto de simplemente el hecho de que seamos humanos y la dignidad humana, ¿no? Que es como característica del derecho humano que está inmanente como parte del ser humano, que dio origen a que consideráramos que estuvo mal Luis XVI y que teníamos derecho a una revolución francesa y que tenemos derecho a echar abajo a Hitler y que estuvo mal que mataran a la gente que quería brincarse el muro, pues entonces el derecho humano, en lugar de tener esa característica de solamente ser relativo entre Estado y particular, pues tiene una característica erga omnes a todo el sistema jurídico y es oponible en todas las relaciones jurídicas de manera genérica, omnipresente y pues total, ¿no? Entonces no nada más sería el Estado contra el particular, sino un particular contra otro particular o el Estado o el particular contra el Estado. O sea, ya esta teoría ya unifica un poco más claramente que los derechos del hombre como tal y que como se conciben en la nueva cosmovisión que tiene nuestra Constitución, no necesariamente son en un tema de verticalidad, ¿no? Podemos pasar a las siguientes diapositivas. Lick Vargas, por favor. Este rollo de la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre me parece muy importante tenerla en cuenta en lo que hoy es la justicia
resarcitoria penal y lo que es la justicia del derecho sancionador en materia administrativa, porque nosotros no podemos quedarnos nada más con lo que diga la norma. O sea, la norma podrá decir misa, como lo dice el día de hoy, o como lo dijo en su momento la Constitución alemana, pero lo que realmente tenemos que considerar como derecho humano no necesariamente tiene que ser a la luz de las normas positivas, sino también a la luz pues, de todo este tipo de dignidades del ser humano. Nos vamos a la que sigue. Así, en México ha transcurrido una serie de teorías que no son muy, digamos, uniformes, no está como chile con huevo, porque si vemos cada una de las constituciones, vamos a ver que cada una fue nutrida con diferentes criterios. La de 1824, que fue nuestra primera constitución después de ser un imperio, estaba muy nutrida con la idea neoliberal y la idea justnaturalista de la Declaración Francesa y de Virginia. Entonces, desde 1824 nosotros considerábamos que el Estado no es el que otorga los derechos, sino el que los reconoce. Nuestra Constitución de 1857 así lo señalaba de manera expresa, que el Estado mexicano reconoce que las siguientes son las garantías individuales, ¿no? Cuando nos vamos hasta 1917, como que se transgiversó un poquito el concepto, y en 1917 se consideraba que el Estado era el que otorgaba los derechos. Y esa es la parte que nos hizo que nuestro tema de derechos humanos se hiciera muy complejo, porque si no estaba en la Constitución, pues no existía ese derecho de acuerdo a nuestro sistema constitucional, a diferencia de los anteriores, en donde el derecho humano no dependía de que el Estado lo reconociera en una norma positiva, sino que ya lo teníamos en nuestro catálogo de bienes inmanentes a la persona. Vamos a la siguiente diapositiva. Hoy en día, después de la reforma constitucional del 2011, ¿no? De julio del 2011, se retoma el modelo integral de derechos fundamentales que ha sido propuesto por Gregorio Pérez Barba desde hace más o menos, no sé, unos 30 años, que no había sido reconocido en México y que es súper importante para el tema de los derechos humanos, porque este modelo integral de los derechos humanos pues de hecho él le llama derechos fundamentales, es una tercera evolución de estas dos teorías en contra, el enfoque naturalista de los derechos humanos, el enfoque positivista de los derechos humanos, y se crea una nueva corriente de derechos humanos que explica los derechos humanos desde un punto de vista ético-moral. Y entonces Gregorio Pérez Barba, que fue el que redactó toda esta teoría, consideró en su teoría pues que los derechos fundamentales no dependen del reconocimiento del Estado, que son parte de la personalidad de todos nosotros, pero que sí, o sea, en su mayoría sí están reconocidos en las constituciones de los estados. O sea, como que integra, él le llama los reduccionismos, los integra a través de una sola teoría, y hoy es lo que está vigente en nuestro país, que se refleja pues, en esta reforma del 2011, que prácticamente baja de manera pues, clarísima este modelo integral de derechos fundamentales de Gregorio Pérez Barba. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, hoy ya podemos distinguir, después de que le cambian el concepto de garantías individuales en la Constitución a estos 29 artículos que inician, ¿no? Con la parte dogmática, y hoy podemos distinguir claramente el verdadero concepto de garantía individual y el verdadero concepto de garantía constitucional. Porque así, visto desde el punto de vista puro, en esencia, una garantía constitucional, evidentemente, como todos lo sabemos, es cualquier derecho o cualquier procedimiento establecido en una norma para que se logre respetar el derecho humano, ¿no? La garantía individual, que antes se conocía en los primeros 29 artículos, pues ya evoluciona su concepto de derecho humano, y esta palabra de garantías hoy sí la reconocemos, pero como ese derecho procesal para lograr que se proteja el derecho humano. Y así tenemos dos tipos de garantías constitucionales, las que existen antes de que se viole la Constitución o que se viole el derecho humano, que son las preventivas, y las que se dan después de que se viola este derecho humano, que son las correctivas. Pasamos a la siguiente. Y entonces, bueno, como aquí está ejemplo, pues las preventivas, una de ellas fundamental es la división de poderes. Esta idea que tuvo Montesquieu, ¿no? De dividir el ejercicio del poder, pues hace que no que trate de no violarse la Constitución a través precisamente de los contrapesos. También tenemos la protesta constitucional. Se supone que todos de manera espontánea, el presidente de la República y todos los funcionarios
deben levantar la manota al momento de que ejercen su cargo, que entran, y deben protestar que de manera voluntaria van a cumplir la Constitución, aunque se haga un poco inocente, pero en teoría pues es una forma de prevenir la violación de la Constitución mediante esta situación. Y bueno, pues tenemos también las garantías constitucionales que cuando ya se violó la Constitución, ¿no? Que todos conocemos, el juicio de amparo, la declaración de procedencia, el juicio político, la acción de inconstitucionalidad, todas esas que ya conocemos. Digamos, el triángulo que se da en todo lo que es este tema de la protección de los derechos humanos, gira en estas tres vertientes, que es la inmanencia de los derechos humanos a través del principio de pro homem y las dos máximas garantías de seguridad jurídica que tenemos en nuestro país y en el mundo, que son las de audiencia y legalidad. Pasamos a la siguiente. Y, por supuesto, pues lo que deriva de ello, que son los dos controles que ahora existen, que en base a la reforma del 2011, que no me voy a tener en esto, pues es muy sencillo, que derivado de la supremacía constitucional, ahora no solamente tenemos un control difuso, a efecto de que todas las autoridades jurisdiccionales de manera espontánea dejen de cumplir con una norma que vaya en contra de la Constitución, sino ahora, pasamos a la siguiente diapositiva, también tenemos el control de convencionalidad para que las autoridades de nuestro país, jurisdiccionales, dejen de cumplir con lo que establezcan las normas por considerarse contrarias a los derechos humanos plasmados en los tratados internacionales. Esto nos genera una consecuencia interesante del sistema jurídico, porque antes de la reforma del 2011, nosotros sabíamos dónde empezaba el derecho y dónde terminaba. Sabíamos que empezaba en el artículo 1 de la Constitución y terminaba en una norma jurídica individualizada, los reglamentos más pequeñitos o las circulares más pequeñas. O sea, sabíamos dónde empezaba y dónde terminaba el derecho. Hoy ya no lo sabemos, porque ya el derecho no sabemos ni dónde empieza ni dónde termina. Con este nuevo sistema del PROMEN, incluyendo ahora los tratados internacionales en todo lo que es pues la guisa de catálogo de derechos fundamentales que hay que proteger, pues ya no tenemos dónde empieza la norma suprema, ¿no? Puede estar en la Constitución, pero puede estar en un tratado de derechos humanos. Eso es lo que se conoce como sistema jurídico abierto. Entonces, desde el punto de vista estrictamente doctrinal, nosotros teníamos un sistema jurídico cerrado hasta junio del 2011. Y a partir de julio del 2011 tenemos un sistema jurídico abierto. Eso hace completamente diferente la forma de hacer derecho en nuestro país. Porque en un sistema jurídico cerrado sabemos dónde empieza y dónde termina el derecho, y entonces las autoridades tienen la obligación de cumplir con las normas que establece el sistema jurídico, muy el estilo positivista. Pero en un sistema jurídico abierto, donde no sabemos dónde empieza y dónde termina el derecho, y con esta posibilidad de encontrar derecho fuera de las normas, hoy podríamos decir que al cambiar de sistema jurídico, en México está ya reconocido que ley y derecho no son lo mismo. Porque la ley la podrá hacer la autoridad, pero el derecho puede o no derivar de la ley. O sea, hay leyes que parecen leyes, pero no lo son, porque en su contenido van en contra del derecho y solamente de manera aparente son leyes. Y luego tenemos, obviamente, pues todas las normas que de manera positiva sí cumplen con los principios fundamentales de los derechos humanos y son derecho no solamente desde el punto de vista formal, sino también en su contenido. ¿Podemos pasar, Lipa, hasta la siguiente? Creo que, bueno, esto nos lleva al famoso control de convencionalidad, ¿no? De los derechos humanos y la protección a través de tratados. Y ahí es donde vamos a empezar nuestro análisis ya propiamente de lo que son el tema de las responsabilidades administrativas, porque pues tiene mucho que ver con este tema de que las responsabilidades administrativas no nada más están bueno, están impermeadas por lo que diga la ley de responsabilidades administrativas, sino por todo este bagaje de protección de derechos humanos. Vamos a pasar, igual hasta la que sigue. Bien, entonces, eh, resulta que más o menos por el mediados del 2016, no recuerdo exactamente la fecha, México tuvo una revolución en materia de derecho sancionador,
porque se reformó la Constitución para establecer ahora la famosa serie de leyes anticorrupción, ¿no? Todo el sistema anticorrupción, el Sistema Nacional de Corrupción que inició en el año 2016, implicó la reforma a 7 grandes normas, a 7 grandes leyes, y entre ellas, evidentemente, pues se hizo una revolución a la responsabilidad de los servidores públicos. Esto derivó en que a nivel federal se hiciera una ley general de responsabilidades administrativas y que a nivel local pues se derogara una gran parte de la ley de los servidores, de responsabilidades de los servidores públicos del estado de Hidalgo particularmente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. En esta nueva ley de general de responsabilidades administrativas, las autoridades trataron de ser como muy genéricas en señalar cuáles son las responsabilidades de los servidores públicos al establecer 2 categorías de responsabilidades por faltas no graves y por faltas graves. Pero esta ley de responsabilidades no está contemplando los principios más elementales del derecho sancionador. Entonces aquí es donde viene el primer problema, que el derecho sancionador está nutrido por muchos principios y que ya estaba nutrido con muchos principios desde antes de que existiera esta reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, como es el principio de inocencia, ¿no? Este, nuestra Corte ya ha reconocido que en materia de responsabilidades administrativas, todo lo que tiene que ver con derecho sancionador, al ejercer una facultad punitiva del Estado, pues está permeado por las normas del derecho penal. Y entonces a la materia administrativa le va a ser aplicable, de acuerdo a este principio, todo lo relacionado con el principio de inocencia, con matices o modulaciones. Y así tenemos que hay una tesis, aquí la tesis dice: procedimiento administrativo sancionador, la falta del señalamiento de la conducta e hipótesis normativa infringida por el servidor público, en este caso del Poder Judicial, al momento de realizar la citación, vulnera dicho procedimiento y provoca su ilegalidad por vulnerar el principio de tipicidad y el derecho a una defensa adecuada. Entonces, en todas las resoluciones que ha emitido la Corte en relación con el derecho administrativo sancionador recientemente, pues ha establecido claramente que el derecho administrativo sancionador sí está permeado por los principios fundamentales del principio de inocencia, del principio de tipicidad, básicamente, pues, como lo haría cualquier tema penal. Hay un tema aquí que desde luego habría que platicar en relación con la facultad que tienen los órganos de investigación y persecución de las faltas administrativas, ¿no? Porque de acuerdo a estos principios de inocencia y tipicidad que establece nuestra Constitución y que ha establecido también nuestro máximo tribunal, el derecho administrativo sancionador debería estar regido en la práctica a través de una ley. O sea, el principio de tipicidad implicaría que cualquier falta administrativa, el supuesto de una falta administrativa, debería estar plasmado en una ley, así como en materia tributaria, ¿no? En materia tributaria encontramos el principio de legalidad tributaria, en materia penal el principio de tipicidad. No podemos aplicar una sanción si la conducta no está prevista expresamente en una ley en sentido formal y material, no en un reglamento, no en una circular, sino en una ley. Eso es algo eh, fundamental en nuestro sistema jurídico. Nosotros no podríamos pensar que haya una sanción penal por un delito que haya sido plasmado en una circular o en un reglamento. O sea, en ningún lugar podríamos hablar de un Estado de Derecho si las sanciones no estuvieran expresamente previstas en una ley, expedida por las autoridades competentes, ¿no? Curiosamente, aquí en el estado de Hidalgo tenemos un caso muy interesante, eh, que luego de esta situación de la derogación de la ley de responsabilidad de los servidores públicos se quedó un hueco enorme porque, pues o sea, eso es lo malo de derogar a lo tarugo, ¿no? Derogaron con la creación de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas al bajar las 7 leyes del Sistema Nacional Anticorrupción,
a nuestro estado de Hidalgo y reformar la Constitución y crear la ley del Sistema Estatal Anticorrupción, se derogó prácticamente todo el bagaje de conductas que señalaba la ley de responsabilidad de los servidores públicos. Vamos a hablar específicamente del Poder Judicial, de los jueces, de los secretarios, de los funcionarios del Poder Judicial. Entonces, se quedó un hueco enorme. Y en el 2017, en diciembre del 2017, de manera formal ya se hizo una derogación de prácticamente el 80-90% de la ley de responsabilidad de los servidores públicos, que ya estaba derogada desde el 2016 cuando se implementó el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, pues nos quedamos sin un catálogo de sanciones bastante transparente y aplicable específicamente a la materia judicial. Y ahí es donde viene pues, el primer galimatías, ¿no? Durante el año 2017, 2018 y hasta el 2019 hubo un vacío legislativo brutal en esta materia, y es hasta el 2019 cuando se crea un acuerdo por parte del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo para establecer los lineamientos y las bases para las responsabilidades administrativas, y en este acuerdo se establecen pues, varias sanciones, ¿no? Eso lo vamos a ver un momento más. El nacimiento de esta norma tiene digamos, su, su, su interpretabilidad, ¿no? Porque, pues así, digamos, a bote pronto, sería cuestionable, no obstante que en el decreto, en el acuerdo, se establece una fundamentación muy interesante por la cual el Consejo de la Judicatura considera que tiene facultades para expedir esta norma. Sería interesante preguntarnos si la norma, como tal, al establecer sanciones, establecer conductas, que serían materia de faltas administrativas, está o no violando el principio de legalidad, el principio de tipicidad y algunos otros más, ¿no? Podríamos preguntarnos si ese catálogo de conductas que tiene esta norma no está violando el principio de exacta aplicación de la ley y el principio de reserva de ley, ¿no? Por ejemplo, este, como sabemos, nuestra Constitución establece en el artículo 89, fracción primera, la facultad reglamentaria del presidente de la República. Esta facultad reglamentaria no es absoluta, está sujeta a estos dos principios: el principio de reserva de ley y el principio de exacta aplicación de la ley. Aquí, estos dos principios pues no solo son aplicables a los reglamentos expedidos por el presidente, sino, como digamos de manera genérica, son aplicables a cualquier norma que sea expedida por una autoridad que no sea legislativa y que esté reglamentando o bajando normas legales, ¿no? hacia lo individual. Entonces, bueno, la Corte ya ha dicho en qué consiste este principio de reserva de ley y este principio de exacta aplicación de la ley, y nos dice precisamente que las autoridades al momento de reglamentar tienen la obligación de que observen claramente que las conductas que estén sancionando deriven directamente de la norma. No se puede ampliar el catálogo de conductas sancionables a través de un reglamento o de una ley, digo, de un reglamento o de una circular. Entonces, bueno, ese es un principio que habría que analizar, y en este caso se cumple. Yo creo que es interesante también analizar el tema pues la cuestión de la tipicidad. Vamos a irnos un poquito más adelante, dice Vargas, si fuera tan amable, por el tema de la competencia. Aquí vamos a analizar dos temas. El tema de la competencia que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta ley tiene una dualidad interesante. Eh, Hay dos tipos de conductas según esta ley. Las conductas que son sumamente reprochables son las faltas graves, y las conductas que no son tan reprochables, que socialmente no son tan disruptivas, ¿no? Que serían las faltas que no son graves. Curiosamente, esta ley establece que la competencia para las faltas administrativas no graves va a ser de los órganos internos de control o de los organismos eh, autónomos, ¿no? Y básicamente establece, voy a explicar aquí una tesis, establece nuestra Ley General de Responsabilidades Administrativas
que cuando se trate de faltas graves, la competencia va a ser del Tribunal de Justicia Administrativa. Aquí también se llama el norme, es interesante que habría que platicar, porque, por ejemplo, el artículo 3 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas dice que la autoridad resolutora debe ser, tratándose de faltas administrativas no graves, pues la unidad de responsabilidades administrativas o el órgano interno de control asignado, ¿no? Y en caso de que sean graves las faltas, pues la competencia le corresponde al tribunal competente. Ahí tenemos otro tema también que platicar, porque el artículo 9 de la misma Ley General de Responsabilidades Administrativas nos dice que en tratándose de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de los poderes judiciales, la competencia para investigar y sancionar estas sanciones le va a corresponder, en el caso de la Federación, al Consejo de la Judicatura Federal, y en el caso de los estados, no lo dice. En el caso de los estados, este artículo 9 señala que se estará lo previsto en los artículos 116 y 122 de la Constitución Federal. Entonces, ¿quién es el competente para conocer de las sanciones a las responsabilidades administrativas? Pues el Consejo de la Judicatura Federal a nivel federal y a nivel estatal, quien diga el artículo 116 de la Constitución. Si nos bajamos al artículo 116, el 116 nos dice que para la investigación, sustanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de los estados, caso de Hidalgo, se observará lo previsto en las constituciones locales. O sea, el 116 tampoco nos resuelve el problema. El 122, a que se refiere también la Ley General de Responsabilidades, el 122 se refiere a la Ciudad de México, no nos importa. Pero nos regresamos al 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ese 116 nos dice quién va a ser competente para conocer de las faltas graves en materia local. Pues quien diga las constituciones de los estados, no lo resuelve. Si nos vamos a la Constitución Política del Estado de Hidalgo, tenemos, la Constitución del Estado de Hidalgo nos dice, en el artículo 99, quién va a conocer de las faltas administrativas graves, y el 99, inciso B, habla del Tribunal de Justicia Administrativa, y le otorga las facultades al Tribunal de Justicia Administrativa. Pero el artículo 154, de manera expresa, señala, así, dice lo siguiente: las demás faltas y sanciones administrativas serán conocidas y resueltas por las autoridades señaladas con anterioridad, que es el caso de los órganos internos de control o del Tribunal de Justicia Administrativa, en el ámbito de sus competencias. Y luego dice, para la investigación, sustanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, se observará lo previsto en el artículo 93 de esta Constitución, ¿no? Entonces, tampoco resuelve el problema. O sea, regresando al tema, el 116 nos dice, ¿quién les va a decir quién? La Constitución del Estado. Llegamos a la Constitución del Estado y donde debería de resolver quién, nos dice, se va a estar lo del 93. El 93, curiosamente, el 93 de la Constitución del Estado, es el que establece pues, la existencia de los tribunales del Estado. Y nos dice que el desempeño de la función jurisdiccional le corresponderá al Tribunal Superior de Justicia, a los jueces del Foro Común, al Tribunal de Justicia Administrativa y a los demás funcionarios. Entonces, para ello, está diciendo, o sea, no nos resuelve. Claramente sí va a ser uno u otro, pero viene otra cuestión aquí abajo donde dice expresamente lo siguiente: la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura, en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes. Entonces, salvo el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Justicia Administrativa, es el Consejo de la Judicatura quien tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial. No dice si para faltas no graves o para faltas graves. Aquí tenemos dos maneras de interpretarlo entonces. Al no señalar este artículo 93, si es sobre faltas graves o no graves, al no señalarlo,
tendríamos dos maneras de interpretarlo, entonces, que es para las dos, porque no distingue, o tendríamos otra manera de interpretarlo, que como el artículo 154 refiere directamente al 93, así in genere, también podría decir que es aplicable a la fracción 2, que dice el Tribunal de Justicia Administrativa. O sea, hay una laguna en este tema, no está nada claro. Creo que esto es materia de interpretación, y aquí vendrían las dos formas también de verlo desde el punto de vista estrictamente de derechos humanos. Si analizamos el Sistema Nacional Anticorrupción y todo el bagaje estructural de la justicia sancionadora, vemos que la intención de la norma, la intención del sistema, es que las faltas graves sean sancionadas por un órgano diferente que el de las no graves. Y el Sistema Nacional Anticorrupción está diseñado para que el Tribunal de Justicia Administrativa sancione las faltas graves. O sea, eso fue la reforma, eso fue el chic de la reforma, donde estuvo lo genial, ¿no? Es más, antes se llamaban tribunales contenciosos administrativos o de justicia contenciosa administrativa. Un contencioso administrativo, por definición, implica particular estado, porque es contencioso administrativo. En cambio, al momento que hacen el cambio incluso de nombre de los tribunales de justicia administrativa, estamos ya hablando de un tribunal que no solamente resuelve relación particular-estado, o sea, digamos, de actos administrativos. Todo el bagaje también viene en relación con a quién pertenece el tribunal. Si pertenece al Poder Judicial, pertenece al Poder Ejecutivo por la última parte que establece este artículo 93 de la Constitución. Hidalgo, particularmente, tiene una característica en materia de independencia judicial, que los jueces y los magistrados son doblemente independientes en el estado de Hidalgo. Son doblemente independientes porque el artículo 93 doblemente señala que los magistrados y jueces del estado tendrán independencia en el ejercicio de su función jurisdiccional. Entonces, aquí tendríamos que verlo así. Si lo que queremos es que el tribunal sea doblemente independiente, dice la Constitución, no podríamos sujetar las decisiones de cómo sancionar a un juez o un magistrado a otro poder que no sea el Poder Judicial. Y eso hace lógico que sea el Consejo de la Judicatura, como sucede, por ejemplo, en Guerrero. En Guerrero, de manera expresa, se señala que la competencia para conocer de las sanciones a jueces y magistrados es del Consejo de la Judicatura. Curiosamente, bueno, en Guerrero, curiosamente, no magistrados, solo jueces. Los magistrados no tienen ningún medio de control en la posición de Guerrero, ¿no? Pero hay una característica, que Guerrero tiene su órgano de Tribunal de Justicia Administrativa inserto como órgano autónomo del Poder Judicial. Y entonces aquí hay un tema gravísimo. Imagínense que el Tribunal de Justicia Administrativa, dependiendo del Poder Ejecutivo, pudiera sancionar jueces y magistrados. Eso implicaría absolutamente perder con la autonomía jurisdiccional. Pero aquí en Hidalgo tenemos otra realidad. Aquí en Hidalgo los jueces, los tribunales de justicia administrativa, aquí en Hidalgo, el Tribunal de Justicia Administrativa depende del Poder Judicial. Porque desde más o menos por el año 95, si no me equivoco, como 97, más o menos entre 1997 y principios de 98, se reformó la Constitución Política del Estado de Hidalgo para sacar al Tribunal Contencioso Administrativo del poder Ejecutivo. Y aquí es una teoría en materia de justicia administrativa, ¿no? Porque el tema de la justicia administrativa es francesa. Y la teoría francesa nos decía que es muy importante que un tribunal de justicia administrativa, un tribunal contencioso administrativo, forme parte del poder ejecutivo, porque si no, volveríamos al tema de la división de poderes graves, ¿no? ¿Qué pasaría si el Tribunal de Justicia Administrativa perteneciente a un poder judicial revoca actos del poder ejecutivo? Entonces, ¿quién sería superior? El judicial sería superior al ejecutivo porque podría revocar licencias, concesiones, permisos, cualquier acto administrativo. Y entonces, ¿dónde está la división de poderes? Aquí en Hidalgo se tomó en cuenta eso en el 97 para decidir si se pasaba o no el Tribunal de Justicia Contenciosa Administrativa, en ese creo que se llama Tribunal Fiscal Administrativo, si se pasaba o no al Poder Judicial, por este tema de la división de poderes.
y se tomó otra teoría francesa más moderna, eh, que decía que se puede hacer a través del Poder Judicial siempre y cuando se establezca un candado de que el Tribunal de Justicia Administrativa nunca se sustituya a la autoridad administrativa. O sea, ese es el candado. Si el Tribunal de Justicia Administrativa no se sustituye a la autoridad administrativa y solamente se encarga de anular o no anular un acto administrativo, pero no de reexpedirlo, no hay invasión de poderes, de acuerdo a esta teoría francesa. Y fue la que se usó en nuestra Constitución del Estado de Hidalgo en el artículo. Entonces, en conclusión, si aquí en Hidalgo interpretamos el artículo 93 y el artículo 154 de la Constitución del Estado, en el sentido de que la competencia para conocer de las faltas graves es del tribunal, no estaríamos violando la independencia jurisdiccional. Y creo que ese es un tema que sería, obviamente, pues, al Poder Judicial, en su momento, pues colmar esa laguna, ¿no? Porque en el momento en que que un juez sea sancionado por una falta administrativa, pues ahí tenemos un tema interesantísimo de plantear si hay o no competencia, ¿no? Y bueno, finalmente, hablando de este tema de faltas graves y no graves, quisiera, Vargas, nos puede ayudar a pasar a la siguiente. Hay dos temas más. El informe de presunta responsabilidad. En un estricto tema de legalidad, el informe de presunta responsabilidad comparte prácticamente todas las características de un auto de vinculación a proceso en materia penal. Y también comparte precisamente pues, las características de ser el inicio del procedimiento y el que marque la pauta. Por eso verán que un tema interesantísimo aquí que hay que tener cuidado es que todas las sanciones y todo el proceso administrativo debe basarse en este informe de presunta responsabilidad y ningún hecho que no sea, digamos, expresamente señalado como falta administrativa en este informe debería ser materia del proceso administrativo. No obstante, en la práctica vemos que no siempre es así. Entonces es un caso que habría que poner el dedo en la llaga porque cualquier actividad o conducta que se le persiga a un servidor público que no venga en el informe de presunta responsabilidad implica una violación al principio de tipicidad y legalidad de derechos humanos. Pasamos a la siguiente link, por favor. En cuanto a lo que platicamos de las faltas administrativas, del principio de tipicidad y todo esto, quiero hacer un cuadro comparativo. Miren, vamos a ver la siguiente. En el caso particular de la circular administrativa del Poder Judicial. Vamos a pasar a la siguiente link, Vargas, por favor. Aquí tenemos un cuadro comparativo de lo que son las faltas no graves, Ley General de Responsabilidades Administrativas, y lo que son las faltas no graves en el Acuerdo 21-2019 del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura. Podemos ver que la Ley General de Responsabilidades Administrativas es muy genérica en lo que son las faltas no graves. O sea, es mucho más abstracta la redacción de la Ley General que la del acuerdo. Entonces, bueno, ese es un tema que también es materia de un análisis interesante para efecto de lo que son las responsabilidades. Vamos a la siguiente, Lick Vargas, por favor, que son las faltas graves. Aquí es donde me quiero tener tantito, para que vean ustedes cómo está el tema. En faltas graves, dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas que son conductas muy graves. O sea, la ley establece cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, conflicto de intereses, contrataciones indebidas, enriquecimiento ilícito oculto, simulación de actos jurídicos, encubrimiento, nepotismo, obstrucción de justicia. Son actos muy graves los que la Ley General de Responsabilidades Administrativas considera faltas graves. Cuando nos vamos ahora a la circular del Poder Judicial, vemos que son causas que no son tan graves como, por ejemplo, atentar contra la independencia judicial, que ese es un tema que ni siquiera es del interno, sino como que de otros poderes, la intromisión en la competencia de otros órganos del mismo tribunal, eh, y bueno, pues esta que es súper interesante, ¿no? Tener notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores a realizar. Esta, pues, si se fijan, también esa no está ni implícitamente en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y más bien es como una herencia
tomada de la Ley General, perdón, de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos que fue derogada en 2017. Como paréntesis, no se derogó toda, se queda todavía el tema del juicio político, pero en esta parte se derogó. Y bueno, aquí están, ustedes lo podrán ver de manera muy genérica, cuáles son las faltas graves. Hay dos que me llaman la atención, esta de tener notoria ineptitud y la de no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo de la función judicial. Son dos fracciones que en la práctica pues, pueden generar un montón de interpretaciones distintas y que a la luz de la teoría de los derechos humanos, pues creo yo que violan el principio de publicidad y los principios que hemos comentado, pues a mí parecer, digo, sería interesante analizarlo, si realmente estos dos incisos particularmente están de acuerdo con el principio de legalidad de los derechos humanos, de tipicidad, reserva de ley, exacta aplicación de la ley, porque aquí la judicatura está introduciendo, como legislando, dos nuevos temas muy particulares de la función judicial. Y bueno, en el caso de litigantes y funcionarios, aquí pues estamos como que en los polos opuestos, ¿no? El litigante diría, es que yo quiero tener una clara fórmula para poderle dar en la torre al juez que me dictó la sentencia en contra, o que ocurrió en alguna emisión. Yo he sido litigante muchos años y también he sido funcionario del Poder Judicial y con esa dicotomía, mi visión particular es que cuando un litigante presenta una queja ante el Consejo de la Judicatura contra un juez, está revelando falta de recursos jurídicos para trabajar, porque en teoría no debería necesitar presentar una queja administrativa contra un juez si tiene recursos para impugnarlos. Mi visión muy personal, ¿verdad? Ya cada quien tendrá su manera de litigar, pero yo creo que no hace falta. Y si lo vemos de una manera, digamos, big picture, el litigante que está presentando quejas administrativas contra un juez por deporte, porque está enojado, por berrinche, se está disparando en el pie el solito, porque está inundando obviamente al órgano interno de control del Poder Judicial, lo está inundando de trabajo y que en su mayoría todas las quejas van a acabar en una resolución muy clara. Los temas jurisdiccionales no son materia de queja administrativa, sino, obviamente, pues los que realmente son graves, ¿no? Y aquí están muy claros. O sea, ¿qué sí debería ser materia de una queja administrativa de un juez? Pues un cohecho, ¿no? Eso es claro que debería ser con mala fe. O sea, que un juez tenga notoria ineptitud o descuido en el desempeño de su función es tan subjetivo, o sea, es tan discutible que desde mi punto de vista es cualquier conclusión a la que llegara un tribunal o un órgano de control sancionando a un funcionario por notoria ineptitud, creo yo que sería muy difícil que lo acabara defendiendo en última instancia. En cambio, veamos los que sí establece la ley general. Cohecho, claro que un cohecho debe ser perseguido, ¿no? Peculado, desvío de recursos, nepotismo, simulación de actos jurídicos, conflicto de intereses. O sea, vienen muy claras las de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En cambio, estas dos, de notoria ineptitud o no preservar la dignidad e imparcialidad judicial, la verdad, yo en lo personal siento que, pues, no, o sea, no pasarían un análisis de control constitucional. Y luego, cualquier queja que se vierta en esos sentidos, pues lo único que está haciendo es invadir de chamba, que es lo que está pasando el día de hoy, ¿no? Hoy hay tanto trabajo en las unidades de responsabilidades que las que verdaderamente sí requieren una atención, pues ya no tiene suficiente tiempo el órgano interno de control para poder dedicarse a estudiar con el tiempo que debería de tener y dedicarle a esto. Entonces, bueno, yo desde mi punto de vista muy particular, yo creo que las responsabilidades administrativas que nosotros como litigantes deberíamos de presentar ante un tribunal deberían ser estas del lado izquierdo y no las del lado derecho, es mi opinión. De todas maneras, poniéndome del lado de los funcionarios del Poder Judicial, yo creo que tienen mucha tela de dónde cortar para poder defenderse, porque, como les digo, habiéndolo estrictamente, digo, académicamente, yo no quiero
ahora sí que darle ideas a nadie, pero estrictamente de manera académica, pues esta circular, particularmente, pues como que sí podría ser materia de un análisis constitucional desde su expedición hasta la subjetividad de estas dos conductas que sancionan. Señores, pues ha sido un gusto. Espero que haya abordado los temas que me pidieron que abordara, dándole las gracias a Licenciada Valery Vargas y a todo su equipo de eh, charlas jurídicas informales. Muchas gracias. Gracias, maestro. Vamos a proceder a ver si tienen alguna pregunta que quisieran hacerle. Buenas tardes, maestro. Muchas gracias por compartirnos su conocimiento y claro que sí, concuerdo con usted en todo lo referido. Mi duda es respecto a una laguna que contiene el tercero transitorio de la misma Ley General de Responsabilidades, que establece que todos los procedimientos eh, cuya investigación se dio antes de la reforma del 2017, pues que se tenían que concluir con la ley anterior, pero todos aquellos que la investigación se iniciara posterior a la reforma, pues con la nueva ley general. Pero ¿qué pasa con los procedimientos que no se siguió, digamos que se cometieron antes de la reforma, pero la investigación se da después de la reforma? Hay algunos órganos internos de control que hacen esa mezcla entre las dos leyes, entre la Ley General de los Servidores Públicos del Estado y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Claro, pues muy buena observación, definitivamente creo que ese es un dedo en un punto sensible, ¿verdad? De todo lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo creo que lo correcto, de acuerdo al principio de no retroactividad, es que pues el hecho se juzgue con base en la norma que estaba vigente al momento de que ocurrieron los hechos punibles, ¿no? Los hechos sancionables, porque es una responsabilidad del Estado, el derecho sancionador, todo lo que es el derecho sancionador, se rige por los mismos principios del derecho penal en este tema, ¿no? Al final es una facultad punitiva del Estado. Entonces, si la conducta, o sea, aquí tendremos dos respuestas, ¿no? Desde el punto de vista procesal, no hay retroactividad si se aplica la nueva norma, pero desde el punto de vista de fondo, sí hay retroactividad, porque debe de aplicarse la norma vigente al momento de los hechos. ¿Por qué no hay retroactividad procesal? Porque no existen derechos adquiridos en materia procesal. Es un principio del derecho, ¿no? Del artículo 14 constitucional. Si un procedimiento va en etapa de pruebas cuando se hace una reforma, solo la etapa de pruebas debe seguirse con la ley anterior y la siguiente etapa del proceso, alegatos, se tendría que seguir con la nueva norma. El problema del sistema anticorrupción es que cambia demasiado las reglas y ya no hablamos nada más de una forma en la que se desahogan unas pruebas u otras, sino cambia, porque antes ni siquiera existía el informe de presunta responsabilidad. Entonces yo creo que todo lo acontecido antes del nacimiento del sistema anticorrupción tendrá que seguirse con las reglas antiguas, con la salvedad de que si con las nuevas normas la conducta ya no es considerada una falta administrativa, pues ya también debería de beneficiarse al servidor con este criterio que es propio del derecho penal, ¿no? De la tipicidad. No sé si con eso respondí. Sí, doctor, muchas gracias. Y pues sí, atendiendo al, al ámbito de los derechos humanos, pues en teoría las faltas graves pues las tendría que resolver el propio tribunal, pero aquí la cuestión es que el órgano interno está resolviendo ese tipo de asuntos ellos mismos, conductas que podrían ser graves. Entonces es ahí cuando entra el conflicto. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que es un tema de interpretación todavía no cerrada. Creo que todavía no hay no hay una tesis todavía. Creo que esto todavía es materia de trabajarlo, ¿no? A través de lo que nosotros conocemos como litigio estratégico. Creo que sería materia de que un funcionario que haya sido sancionado, o un particular que obtenga una sentencia en contra
en un procedimiento, sometiera a consideración este tema de cómo se debe interpretar el artículo 93 de la Constitución del Estado. Sí, en el sentido de que la competencia le compete, vaya la redundancia, al órgano interno de control o al Tribunal de Justicia, ¿no? O sea, está discutible, creo que hay argumentos a favor y en contra. Gracias, maestro. ¿Alguien más tendrá alguna duda? En ese caso sería todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho su participación en este proyecto de charlas jurídicas informales. El próximo evento será en el mes de octubre y pues les agradecemos a todos su presencia. Gracias, Alicia Vargas, por su invitación.